a todos los que, pues todos estos días nos están acompañando. Estamos en Jueves de Fil, un jueves ahora sí muy diferente porque normalmente ahí está, es un día en que se llena de jóvenes, llegan camiones y camiones y camiones de jóvenes eh, que andan por los pasillos, algunos realmente se meten a la búsqueda de libros y los ves que salen, un número importante de chicos salen con libros en la mano, otros tanto pues realmente pues toman ese un día de fiesta, de diversión, de encuentro quizá con los booktubers. En fin, es un espacio muy interesante el de los días jueves, pero hemos de confesar que la mayoría de los profesionales salimos huyendo de ese lugar porque son 3 días, lunes, martes y miércoles, que estamos en una situación muy intensa de mesas, de conversaciones, de compra, de venta de derechos, en fin, entonces el día jueves es un día para salir. Pero también es importante hablar de que estén presentes los jóvenes y no en vano el día de hoy, pues empieza a ver también en la web una serie de otros contenidos que en esta situación de lo virtual, en lugar de que hayan sido muy intensivos, resultaron más extensivos por todo lo que significa estar horas frente a la pantalla y la oportunidad de verlos. Pues el día de hoy estoy agradecida de que nos acompañe Andrea Fuentes, quien pues además de ser editora y miembro del Comité Académico de Interlínea, también está a cargo ahorita de publicaciones de extensión universitaria de nuestra unidad Xochimilco. Y bueno, pues nos acompaña nuevamente Alejandro Tapia, quien el día de ayer se quedó con varias cosas en el tintero y decidimos que en virtud de que ya había sido muy extenso el día de ayer, pues retomar estos otros aspectos que son fundamentales, que tienen que ver con los premios, los discursos de los premios y que además encaja perfectamente bien con la temática del día de hoy. Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias por estar aquí y en principio, ¿cuál ha sido a partir de este tiempo el impacto que has tenido de esta feria virtual? Porque, bueno, pues tú como editora, yo calculo que vas a la feria en un carácter de editor independiente y hacer estos contactos con los autores. Muy buenas noches, muchas gracias, qué gusto estar aquí. Me da gusto estar aquí porque de alguna manera también, además de compartir con ustedes, por supuesto, y comentar lo que está sucediendo, porque es una manera simbólica de estar en esta feria, como decías. Para mí este sería creo que mi año 18, 19 consecutivo que voy a la feria. Siempre he ido en calidades muy distintas a la feria, ¿no? O sea, he ido pues estaba en el Fondo de Cultura Económica, he ido como editora independiente, he ido como de muchas maneras, ¿no? Entonces, circular los pasillos ahora virtuales de la feria es también una experiencia muy interesante, eh, porque digamos que tienes muchas más posibilidades, digamos, hay que ver las ventajas, muchas mayores posibilidades de acceso a, a, a una gran diversidad, ¿no? Claro que eso implica otro modo de la escucha y eso es lo interesante. Creo que uno también elige cuáles son, ¿no? Con mayor claridad los nichos a los que va, ¿no? Y esta parte en la que se pierde, que es el contacto humano, ¿no? La plática de pasillo, que es una de las más importantes en las ferias del libro, sin duda alguna. Yo he gestado algunas de las mejores negociaciones de derechos en pasillos de la Feria del Libro de Londres, por ejemplo. Eh, pero creo que estas conversaciones y un espacio como este da para eso justamente, ¿no? Entonces, pues estoy muy contenta, ¿no? Creo que además es una feria como con la temática que está dominando en general en el mundo y en México, evidentemente, que es el asunto de las mujeres, ¿no? Y creo que eso se refleja justamente, pues, en las ganadoras de los premios, ¿no? Para comenzar hablando de eso, ¿no? Desde Camila Sosa Villada y por supuesto también Lidia George. Sí, pues sí, justo la Feria de Guadalajara es el que cierra el año, pero también impone
agenda para el próximo año. Y ahí es donde creo que pues hablemos de este discurso inaugural de Lidia Jorge, Alejandro, que me parece que es como importante abrir, recordar lo que sucedió este primer día de la feria y que empieza a resonar en otro sentido a lo largo de estos días. Sí, hola, buenas noches, saludos a todos también. Sí, muy importante ese discurso. Creo que una de las cosas que yo veo de inmediato es que en esta feria se está tratando de dar cuerpo, en efecto, a la voz de las mujeres, y la literatura toma esta ruta que nunca debe haber abandonado, ¿no? Y que le ha dado lugar a grandes escritores a lo largo de la historia, que es la de poder mirar con detenimiento, con sensibilidad, todos aquellos rincones de la vida humana que no están resueltos por nuestra sociedad, ¿no? Y que esa es una de las misiones que tiene la literatura, ¿no? Más fuertes, ¿no? Y que es algo de lo que esperamos más, ¿no? Porque es como tener el acceso a la visión de todos aquellos que no estamos contando en las historias oficiales o las de los medios, ¿no? Y que sin embargo son vidas latentes en la tierra, ¿no? Que hay que ver porque si no, no estamos cumpliendo nuestra misión, ¿no? Y creo que el discurso de Lidia George, en efecto, hace exactamente eso, es decir, es focalizar a, a ese tipo de personajes, a ese tipo de formas de ver el mundo que no tienen visibilidad, ¿no? Y que nos producen una gran sensibilidad cuando los conocemos, ¿no? Y de la importancia que tiene para las personas atender ese tipo de visiones, ¿no? En particular, ella habla de su experiencia personal, ¿no? Y de la obra que es motivo del premio, ¿no? Donde conoció a una viejita que pues se sabía de memoria canciones que vienen desde la Edad Media y que ya se habían perdido, ¿no? Y que de repente por alguna razón ella memorizó, ¿no? Y no era una persona letrada, sino que las cantaba, ¿no? Y con eso hacía que los niños, como Lidia, al escucharlas se elevaran de la tierra y salieran de su soledad, porque están escuchando pues como una voz auténtica, ¿no? Y luego se lamenta de que este personaje, ¿no? Que llama a su propio Homero, ¿no? Porque es como, como quien recorre el mundo a partir de ese punto de vista, no haya podido nunca acceder a las letras, ¿no? Entonces, el hecho de que estemos en una feria del libro en donde celebramos la existencia de estos materiales escritos, muy bien hechos, ¿no? Que contabilizamos o difundimos, que es lo que hace una feria del libro, pues deja excluidas estas otras voces que los seres humanos nunca deberíamos de perder, ¿no? Y en particular llama la atención que esto sea un llamado de atención muy fuerte, ¿no? Ella se dirigía en la versión que yo vi, aparte del discurso que dio, había otra, digamos, otra explicación más amplia dada a 1000 jóvenes, decía, ¿no? Decía, los jóvenes deben de atender exactamente eso que la tecnología nos quita, ¿no? Que es la voz de los que no tienen poder y que sin ella no podríamos tener el mundo que tenemos, ¿no? Porque a eso es a lo que hay que ser sensibles, ¿no? Entonces ella señalaba muy bien que todo lo ya ganado por los libros no debería ser perdido por la tecnología, sino que al contrario, ¿no? Lo que nos hace humanos es justamente eso, ¿no? La dimensión más cercana a la tierra, a lo humilde, ¿no? Y que las historias deben ser sencillas, pero poderosas justamente porque dan esa voz, ¿no? Que es algo que enlaza, aunque son dos obras muy distintas, enlaza también la obra de Camila Sosa, ¿no? Y esto está presente, y también la de el Premio Nobel de Literatura, ¿no? La de la poeta que lo ganó, pues son voces de mujeres que están llamando la atención sobre esto muy poderosamente, y a mí me levanta mucho el espíritu porque sé que la literatura sigue haciendo esa función muy importante para todos. Sí, justo esta dedicación de Lidia a pensar cómo se construye la historia justamente íntima y personal
¿no? O sea, porque en su obra, digamos que los temas fundamentales son historia y memoria, ¿no? Hay un asunto ahí que ella busca de alguna manera obsesiva, pero muy lúdica, por decirlo de alguna manera, como muy accesible, Sí. pero tiene que ver con una construcción de la historia justamente desde un lugar íntimo y personal, ¿no? Sus personajes además suelen ser mujeres, mujeres que cuestionan además las visiones unívocas de los hombres, ¿no? En todos los terrenos y territorios, y también suele cuestionar un poco la relación Estado-nación, ¿no? Que eso también es muy interesante, ¿no? O sea, hay una historia personal, pero siempre hay un contexto político que también le parece muy interesante, ¿no? O sea, ella, hay que recordar que ella, y también lo mencionó, pues vivió en África, ¿no? Y habla en todo el tiempo de esta relación entre compleja, ¿no? Entre África, Portugal, ¿no? Cómo a través de la literatura se recrea o se plantean, digamos, como esas problemáticas. Y de hecho ella viene de una familia, pues, me parece que su padre y su abuelo también estuvieron en la guerra en África, ¿no? Entonces es un tema también como feroz y muy íntimo a la vez, ¿no? Este tema político. Entonces, a mí me parece que es muy interesante. Digo, ella ha sido muy reconocida en muchos ámbitos, ¿no? Es una de las letras que han cambiado la literatura portuguesa, pero que este premio, digamos, genera una proyección hacia Latinoamérica, como este premio siempre lo ha generado, que pues efectivamente pone sobre la mesa otras maneras de pensar y de escribir, ¿no? Esa dupla que me parece, ¿no? Siguiendo lo que decías Alejandro, que está pasando con las otras ganadoras de los premios, ¿no? Que hay otras prácticas de la escritura, no necesariamente porque sean nuevas, ¿no? Porque ya llevan tiempo haciéndolas, pero sí porque son diferentes, digamos, a ciertas tradiciones literarias y que se están viendo cuestionadas, no solo en las formas, digamos, estéticas, literarias, sino en los contenidos y desde dónde los están abordando y por lo tanto qué mundo y qué situación se está poniendo a discutir con eso, ¿no? Que creo que es una cosa bien interesante, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 sí. yo creo que ahí es donde justo, ¿no? La voz, ¿no? La voz, me gusta este asunto de la voz, porque además Lidia Sí. lo que hace es darle voz a esa persona en su novela, pero al mismo tiempo la ocupa para dar este discurso y construir y meternos en su propia lógica a partir de nuevamente darle la voz a este personaje porque yo la escuché nuevamente a través de este personaje, ¿no? Su Homero, como ella bien Sí. lo dice, y nuevamente la vuelve a poner en el escenario de una manera muy protagonista, ¿no? Hablando por ella, con ella y para todos las que y los que las pudimos escuchar, ¿no? Y bueno, y para enlazar precisamente el tema de Camila, ¿no? Que también es una voz verdaderamente fuerte, significativa y que pone también el dedo al renglón en otro de los ambientes, ¿no, Alejandro? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Yo, cuando la estaba escuchando, ella tiene una forma de presentarse muy singular, ¿no? Porque comienza hablando de que yo no sé hablar, ¿no? Que no tengo las finuras del lenguaje para hacer un discurso muy acabado, ¿no? Recibiendo un premio, pero lo hace con tal plasticidad, con tal potencia, que cautiva de inmediato, ¿no? Entonces uno reconoce ahí la voz fuerte, igual, de aquí sí, de una persona que ha vivido en los estándares más bajos de lo que nuestra sociedad considera válido, ¿no? Y ella siempre señala que las travestis están en el renglón más despreciado de todo el mundo, ¿no? Y que normalmente siempre terminan en la muerte, ¿no? Y que está escribiendo por venganza directamente de ese desprecio que han vivido, ¿no? Porque aparte no tiene nada que perder, ¿no? Pero tiene una capacidad y una potencia de voz, ¿no? Que es magnífica, ¿no? Y que inmediatamente cautiva y dan ganas de leer lo que ella escribe, ¿no? Creo que tiene también esta concepción teatral, ¿no? Porque estudió algo de teatro, ¿no? Entonces es como un performance al mismo tiempo su discurso, ¿no?
Visualmente es muy interesante. Y luego, ayer lo señalábamos también, estamos acostumbrados a ver las pantallas de conferencias, de seminarios o de lo que sea, pues todo el mundo está así como en su departamento, muy agradable, ¿no? Y ya estamos como, casi todos los escenarios se parecen, ¿no? Entonces visualmente ya el Zoom nos homogeniza esa cuestión de ver una cara en un departamento, ¿no? Que tiene todo el mundo, ¿no? Pero cuando vemos a ella, pues ahí no es así, ¿no? Ahí está la cortina que se prenden los foquitos, ¿no? Unas como papel picado que tiene, la ropa tirada por allá, o sea, es otra voz, ¿no? Totalmente diferente la que nos está hablando desde esa frontera de las travestis, que es algo que sí es toda una historia de vida, ¿no? Y está hablando en concreto sin dejar de reconocer su deseo de desquitarse del desprecio en el que han estado sometidas. Y bueno, tiene una potencia discursiva que pues es la de su propia voz, ¿no? Me acuerdo el año pasado que hicimos un seminario de retórica y diseño en la división con un profesor alemán que nos visitó. Decía, él exponía el tema de logos, el etos y el patos, ¿no? Entonces decía, un discurso apela al público a partir de la personalidad de que habla, de las razones que da y de cómo apela a las emociones, ¿no? Pero decía Pierre en aquel momento, dice, para mí la persuasión más fuerte la da el etos, es decir, la da la originalidad, la potencia, la honestidad del que habla, ¿no? Más que lo que diga, ¿no? Y eso en todos los discursos humanos es así, ¿no? Porque por algo está puesto así como reconocido en la teoría. Y ahí se comprobaba claramente eso, ¿no? O sea, empieza a hablar este personaje e inmediatamente uno reconoce que tiene que sintonizar la frecuencia con una voz que tiene toda la fuerza y toda la legitimidad para hablar de lo que vaya a hablar, ¿no? Porque en su cuerpo está depositada esa historia, ¿no? Y eso me pareció muy agradable de conocer, ¿no? Les recomiendo mucho que vean la exposición de ella. Bueno, es que ella misma es un performance, ¿no? Como Es un decías, performance. Sí. tal cual, ¿no? Y a mí me parece muy interesante pensar, ¿no? No, en esta novela Las Malas, pero en su escritura en general, ella misma, ¿no? Dice que es un canto al travestismo, ¿no? Y digamos que hay un juego entre ese travestismo o lo que ella llamó ya en algún momento las transescrituras, ¿no? De hecho, hace un par de años o el año pasado, ya no me acuerdo, fue a la FIA, a la Jara, ¿no? A hablar con los jóvenes, ¿no? O sea, no solo para hablar del asunto de la transexualidad y el transvestismo, sino cómo eso se refleja en una escritura que también, digamos, adopta, justamente como decías, Alejandro, ¿no? En Sí, este juego, ¿no? De que parece una cosa como muy casual y yo no sé escribir, pero que va sí, sí, sí. construyendo un relato sumamente complejo y atractivo, pero jocoso, pero doloroso, ¿no? Como esta Así mezcla es. entre lo rudo y lo hermoso, ¿no? Como si la propia escritura estuviera embestida de ese travestismo, ¿no? Que creo que puede ser un Ajá. descubrimiento fantástico, ¿no? Porque además pensarlo de este modo, es decir, obviamente es un premio que ha sido muy sonado, ¿no? Pues porque es la primera mujer, ¿no? En ganar, ¿no? Uh-huh. Como escritora argentina, en este caso, un premio así, ¿no? Lo cual, por supuesto, cambia una pauta, digamos, ¿no? Digamos que en el centro de las discusiones en este momento hay una polémica fuerte en muchos ámbitos, ¿no? Entre el feminismo, las mujeres, la transexualidad, las distintas comunidades, ¿no? Una polémica nada irrelevante, digamos, y es de alguna manera inevitable que si bien el premio lo gana por su calidad literaria, ¿no? Por Uh-huh. justamente su escritura, su novela, ¿no? En este caso, de Las Malas, pero obviamente también resulta, digamos, como una declaración inevitable, ¿no? De reconocimiento, que a mí también me parece fundamental y esencial, digamos, para cambiar o para trazar línea en esta arena que todos estamos todo el tiempo pensando, porque además
digamos que justamente en este territorio uno suele opinar, ¿no? Todo el mundo suele opinar muchísimo, pero poco sabemos lo que realmente significa si no lo hemos experimentado. Y entonces de pronto tener la posibilidad de leer a alguien que nos cuenta estas dos partes por este universo, pues creo Sí, que es un testimonio invaluable en muchos sentidos, ¿no? Creo que es bien interesante, sí, leerla y verla, como dices tú, ¿no? O sea, ella misma es sí, un sí, sí. performance tal cual, ¿no? Sí, Así que bueno, exacto. Sí, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Su presencia, no solamente a leer lo que estaba diciendo, sino esa capacidad realmente de su mirada, sus ojos, su mismo llanto, su manera de colocarse, de ponerse, de presentarse, de poco a poco se fue relajando, además en la situación del Zoom, ¿no? Cómo fue adquiriendo también como la Sí, confianza de sentir, sí, no solamente recibí el premio, sino estoy siendo escuchada, acompañada, y a todas nos hizo sentir, digamos, con cierta empatía enorme a su sensación, no solamente por ser transvesti, sino simplemente esa sensación de, ¿no? De poder respirar y poder llorar, ¿no? Creo que poder llorar sí, claro. públicamente me parece como muy importante, ¿no? sí, y Sí, bueno, además, también, una cosa, perdón, sí, adelante. solo iba a agregar que también me quería recordar que el jurado, que me parece relevante también, ¿no? Mencionar que fueron Alicia García Bergua, que también ya fue ganadora de ese premio, Ave Barrera y me parece que el venezolano Daniel Centeno, ¿no? Pero me parece como también interesante pensar, casi nunca se menciona, como este jurado también, donde hay dos mujeres de muy distintas generaciones, escritoras ambas muy reconocidas, con prácticas distintas, junto con Daniel Centeno, que bueno, también tiene una práctica muy reconocida. Entonces me parece también interesante y relevante mencionarlo, ¿no? Como en este, como pensando en este circuito del asunto libresco donde participan muchos seres, ¿no? Es la Feria de Guadalajara, pero también son las personas, ¿no? Las mujeres y los hombres que escriben que también piensan a sus congéneres y los eligen, pues, ¿no? Quería nada más mencionar eso. No, sí, está muy bien. Yo lo que creo es que además es un personaje que, aunque se presenta así como no letrado, bueno, tiene una articulación lingüística formidable, ¿no? O sea, es capaz de construir unas oraciones que si uno las analiza, tienen tales enlaces, ¿no? Que son los que te van conmoviendo, ¿no? Que son verdaderamente complejos. O sea, ves como la voz de una persona que aunque está hablando de un terreno que es muy problemático y muy, digamos, desclasado, muy despreciado, tiene una articulación lingüística formidable, ¿no? Y ese es un requisito para escribir, ¿no? Que puedas articular lingüísticamente con esa fuerza todo aquello de lo que estás hablando, ¿no? Eso es lo que sorprende de entrada cuando uno la escucha hablar, ¿no? Y bueno, y aparte se apropia de Sor Juana, ¿no? Porque es como decir, estoy en Argentina, voy a hablar con el premio en Guadalajara, entonces tomo a Sor Juana, que es una figura monumental en todo el continente, y me apropio de su poema y lo lee, pero cambiándole las palabras para hablar de las transvestis, ¿no? Entonces ahí esa transmutación también es parte de su, digamos, de su espectacularidad literaria, ¿no? Que logra, ¿no? Porque, por ejemplo, también Lidia Jorge habló de Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? De hecho, las dos leyeron trechos de esos autores mexicanos, ¿no? Porque es como la empatía que generas con el público, porque se identifican con esas voces que han dado a la literatura, pero inscriben dentro de ellas su propia voz, ¿no? Eso me pareció muy, muy agradable de ver, ¿no? Sí, Bueno, pues para cambiar de como que tema voy a nada más a tomar unos segundos, pues está Tere Limón que nos está siguiendo, Víctor, Denya desde Brasil, mucho gusto, ¿qué onda? Es decir, que saludos hasta allá, hasta Brasil. Eh, Víctor nos dice unas palabras de Lidia George, es importante que las mujeres escribas, son las que pueden hablar mejor del poder y dar un testimonio sincero y sencillo.
Y también otra cita que nos manda Víctor: dejar el mensaje a los jóvenes, las utopías traen sangre, buscar el cambio pacífico es posible. Lucía Palma nos manda saludos, Andrea, a ti y a mí, ¿no? Resulta que coincidimos en las amistades también. Boris, de nuevo, hola, hasta Uruguay. Y bueno, pues también aquí Víctor dice que Lidia George tiene detrás un cuadro de Frida Kahlo. Y bueno, pues pasemos a algo que no está fuera de lugar, pero que es una propuesta desde las asociaciones de editoriales universitarias, que fue sobre una mesa que se está desarrollando el día de hoy y mañana, unas mesas que se llaman Enlazadas y Enlazados. Y le voy a dar la palabra a Daniela para que un poco nos ubique en el contexto en el que se desarrolla esto, para que después, pues, Andrea nos dé su opinión sobre esta mesa, que me parece que son mesas interesantes. Claro, creo que esta mesa, enlazadas y enlazados contra la violencia de género, es una mesa que está organizada por la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, que es EULAC, y creo que la propuesta es muy interesante, ¿no? Porque son diálogos a partir de la edición universitaria y cómo la edición universitaria está tomando también la voz, o para darle voz a todas estas a estas voces, justo que ahorita que estábamos hablando de esto, de las voces no escuchadas, ¿no? Y me parece que también esta es una mesa que pone de margen cierto contexto y cierto relieve ante una situación actual, ante una situación que estamos viviendo. Y empezaron con una mesa alrededor de estadísticas y desde la CEPAL, me parece, de estadísticas que estaban poniendo como marco un poco el reconocimiento de la violencia, que se reconozca qué es la violencia, ¿no? Porque decían, bueno, pues a veces la violencia se pensaba que solamente era una violencia física, pero es reconocer las violencias, los diferentes tipos de violencia que viven las mujeres, y también reconocer precisamente las voces de todas las mujeres, ¿no? Porque obviamente hay comunidades indígenas, hay otras comunidades marginadas, hay comunidades precisamente también en un poco por ver esta diversidad, ¿no? Comunidades de transvestis, en fin, yo creo que es el reconocimiento de todas las comunidades. Y me parece que esta es una mesa que además organizada por editoriales universitarias. También me parece muy interesante porque justo las editoriales universitarias también están, o las universidades, ¿no? Me parece que también están en el foco o en el punto de partida para poder investigar, para poder impulsar el diálogo, para que se escriba de ello y sobre ello, ¿no? O sea, desde todos los géneros posibles. Entonces creo que también las universidades están en un juego muy importante de esta manera de promover un diálogo, ¿no? Sí, fíjate que a mí me dio muchísimo gusto estas sesiones, digamos, estos diálogos que se organizaron, porque efectivamente, como decía Sairi Karp, que es la presidenta de la Asociación de Editoriales Latinoamericanas, hay un trabajo, y me gusta mucho el nombre además, Enlazadas, ¿no? Bueno, un trabajo de Sairi y también de Juan Felipe Restrepo, hay que decirlo, ¿no? Es una sinergia ahí de labores, ambos con una labor de edición pues muy larga y muy relevante, y que tiene que ver justamente con algo que ella decía, que es con la posibilidad de hacer sinergias, es decir, hay muchísimas académicas y académicos investigando y escribiendo, digamos, sobre diversos asuntos desde diversas aristas sobre la mujer, ¿no? Desde, insisto, muchas y muy distintas temáticas. Y entonces pensar todos estos asuntos obviamente desde la edición universitaria, la posibilidad de poder reunirlos en un acervo para empezar, porque parte de su propuesta es esta, ¿no? O sea, en la página del EULAC, enlazadas, me parece, no me acuerdo bien, ahorita veo la nota, tienen ya un montón de investigaciones
de muchas de las investigadoras, escritoras de las diferentes regiones de América Latina, ¿no? Cuyos trabajos son muy relevantes, que además esto me parece nodal, digamos, ¿no? O sea, como de pronto hay voces que suenan y sí es relevante, obviamente es fundamental oír esas grandes voces, pero hay muchísimas mujeres desde hace mucho tiempo generando, estudiando, pensando, ¿no? Y entonces tener, digamos, un repositorio que las represente, las identifique y que pueda abrir puertas para que siga sonando y de alguna manera generar vínculos, que es algo que estamos viendo, me parece, en esta pandemia, ¿no? O sea, es como uno de los aprendizajes de la única manera es generar vínculos entre todos porque aislados no funciona. Entonces vamos a escucharnos entre todas. Creo que las mismas mesas lo dicen, ¿no? Efectivamente, como decías, Daniela, hoy fue una mesa que se abrió con Ana Huesmes, que es la representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es una de las comisiones regionales de la ONU, creo que de las 5, no me acuerdo. Y obviamente, pues desde ahí, digamos que ella dio un panorama de la numeralia, sobre todo, ¿no? De cómo está el estado de las cosas en América Latina, que por supuesto, y como ya sabemos todos, es absolutamente terrible, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Los analizados desde los puntos nodales, ella lo mencionaba, ¿no? La desigualdad de género, las políticas patriarcales, ¿no? La división inequitativa de los trabajos y la carga doméstica que tienen y siguen La teniendo las mujeres. violencia, sí, claro. Y por supuesto también pues, los altísimos índices de feminicidios en toda América. México lamentablemente está desde hace mucho en uno de los lugares más altos, ¿no? Una cosa terrorífica, y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando con eso? Y también por otra parte, ¿qué se está haciendo para cambiarlos, ¿no? O sea, algo de lo que habló mucho ella es como de todas las políticas que se han ido logrando y que han sido avances, ¿no? Que frente a toda esta barbarie, pues van logrando como ciertas cosas, ¿no? Ahora, también cuando habló Leticia Bonifaz, ¿no? Que ella es abogada y es una de las fundadoras del programa universitario de estudios de género, y ahora acaba de ser, hace poco, me parece, este año, declarada miembro de una comisión de investigación sobre derechos de las mujeres de la propia ONU también, ¿no? Una mujer muy lúcida. Ella cuestionaba y decía, bueno, es muy importante que haya muchísimas leyes. De hecho, se acaba de aprobar la ley Olimpia, ¿no? Una ley fundamental, ¿no? Que para la censura de los usos en las redes, ¿no? Justamente. Y ella decía, bueno, está muy bien que se aprueben las leyes, ahora hay que ver la efectividad, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo las medimos? ¿Cómo esas leyes, digamos, bajan hasta las usuarias y los usuarios, ¿no? Cómo esfuerzos justamente desde la edición universitaria tienen que ver con crear sociedades, ¿no? Donde cada vez están más involucrados no solo las mujeres, sino por supuesto los hombres, en crear, digamos, no es como un asunto de las mujeres, sino que es un asunto de toda la sociedad fundamental, ¿no? Entonces, digo, esta fue una primera mesa con mujeres pues, muy lúcidas, ¿no? Pero pues es muy interesante la propuesta. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, cómo se empiezan a sonar las voces de las mujeres y también de los espacios que antes eran marginales, de alguna manera, ¿no? Es que durante mucho tiempo creo que hubo un canon predominante, digamos, y lo marginal, y es interesante cómo lo marginal empieza como a hacerse espacio cada vez más, ¿no? Incluso yo pensaba hace rato, se me olvidó decirlo, como los dos nuevos libros de Lidia Jorge en español van a ser publicados por una editorial independiente mínima, ¿no? Que es Elefante Editorial, que es también interesante para mí, ¿no? Darnos cuenta de eso, entender que el circuito del libro está conformado no solo por los grandes actores, sino por todo tipo de actores de toda índole, y que justo estas escrituras, estas literaturas que ahora están teniendo relevancia y mayor reconocimiento, pues también son producto del trabajo de mucha gente que trabaja desde los márgenes, y eso me parece muy relevante, ¿no? Y bueno,
ahí salió, también estuvo, ¿no? Digo, para brincarme a Gluck, ¿no? Porque bueno, está relacionado, ¿verdad? ¿No? Entonces, sí, o sea, creo que al final todas las discusiones se van interconectando, ¿no? En diferentes nichos, por supuesto, ¿no? Pero hay un hilo común que hay que atisbar, creo. Sí, bueno, desde el lunes hemos hablado del papel o el lugar que ocupa la edición universitaria y también pues tenemos que destacar que las universidades pues son semilleros de proyectos, son semilleros de futuros escritores, autores, y creo que una responsabilidad importante que está marcando la edición universitaria es darle cabida. La UNAM está haciendo con Invictas, ¿no? Una colección importante, Socorro Venegas impulsándola desde el lugar que ahorita está ocupando, pero también esta red que de pronto van identificando que no solamente se trata de escribir, y está bien, ¿no? Toda la parte de la literatura, la poesía, el cuento y demás, sino que también la academia y las reflexiones sobre el tema que nos corresponde, que es género, y también darle más visibilidad al mundo de la investigadora, la académica, que de pronto siempre, al igual que en muchos lugares, está como más minimizada, ¿no? Eso lo vemos en todos y cada uno de los lugares. También tuve la oportunidad de estar en la mesa de Booktuber, de ser mujer en un mundo de libros, y estas tres editoras platicando de lo difícil que es estar en ese mundo de libros y que sí lo vemos, ¿no? Donde el mayor número de lectores está en las mujeres, hay muchísimas que están en el mundo de la edición, pero quien acaba tomando la decisión sigue siendo esta parte del hombre, ¿no? Y creo que, bueno, pues ahí se va a ir construyendo. Recuerdo que el lunes, ahora sí que fuera del aire, platicando con Eduardo, de pronto decía, lo que pasa es que cuesta mucho trabajo encontrar y no encuentro y no encuentro y no encuentro. Yo digo, lo que pasa es que hay que buscar en otros lugares donde no siempre se ha buscado, porque me parece que si seguimos buscando en el mismo camino, pues no vamos a encontrar otras posibilidades, y ahí es donde tenemos que abrir el abanico para escuchar y ver toda la diversidad de opciones que existen, ¿no? Digo, le paso aquí a Alejandro el tema que me parece que es de mucha reflexión en el ámbito del lugar que tú ocupas también, ¿no? En esta discusión del día de hoy. No, sí. Bueno, esa es una de las cosas que se ha ganado con la versión digital de la feria, ¿no? Que ese tipo de charlas se pueden ver y se pueden grabar y se pueden conocer las diversas ópticas que se dieron a lo mejor al mismo tiempo en un día, ¿no? Pero que al paso del tiempo pueden reproducirse, ¿no? Y reconocer esas otras voces, esos otros núcleos de generación de contenido que están surgiendo, ¿no? Este, y creo que esa es una de las ganancias, ¿no? Ahora, dice, el discurso de Lidia Georgi dice también que la literatura mueve al mundo, pero lentamente, es decir, no es inmediato el resultado que se obtiene de ello, sino que va empujando poco a poco, se va trayendo a la conciencia y a la presencia temas que antes no se tocaban y no podemos esperar que el próximo año ya cambie todo, ¿no? Pero sí podemos esperar que con el tiempo esa literatura, ¿no?, que están haciendo las mujeres logre modificar, digamos, las conciencias a largo plazo, ¿no? Y por eso es importante cultivar esas voces, ¿no? Entonces, la literatura no tiene la prisa de la tecnología o del comercio, sino tiene la calma de profundizar, de a veces trabajar años para escribir algo, pero llegar a tales límites que las generaciones posteriores puedan servirse de ello, ¿no? Y ese es, digamos, uno de los aspectos por los cuales hay que apostar a lo literario, ¿no? Y sí, las universidades públicas tienen mucho que hacer al respecto, ¿no? O tenemos mucho que hacer al respecto, porque sí hay una gran cantidad de pendientes de ese tipo en nuestras universidades. A veces las academias, digamos, tejen sobre sus propios pasos muchas cosas, y en la UAM Xochimilco me acuerdo que cuando yo estudiaba se decía, pero no hemos logrado ni siquiera modificar la esquina de enfrente, ¿no?
porque había unas casas ahí muy feas, etcétera, ¿no? Antes de que pusieran esta zona de la Marina que tiene unos departamentos muy bonitos, tal, había mucha pobreza. Entonces, este contacto de nuestra universidad transformadora con su entorno inmediato es algo que sigue estando pendiente, ¿no? Y normalmente siempre se discute, ¿no? La rectoría sacaba hace unos años una convocatoria donde decía, le damos recursos a aquel proyecto de investigación que logre modificar el entorno de la UAM de forma fehaciente a partir de la disciplina en la que usted trabaje, ¿no? Sea medicina o diseño o sociología o la que sea, ¿no? Entonces la literatura es una fuerza y los libros son una fuerza donde podríamos trabajar en ese sentido. Y si estamos hablando de el rescate de esas voces no publicadas de las mujeres, todavía quedan muchas cosas por publicar, ¿no? Hay escritoras del siglo XIX que son fascinantes, ¿no? Y que no están publicadas, nadie las ha publicado, o sea, es cosa de ir, buscarlas, rescatarlas, y estoy seguro que esas voces, ¿no? Que pueden ser de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Que también había mujeres luchando contra eso, tienen muchas cosas que decirle a las de hoy, ¿no? En poesía, en novela, en crónica, ¿no? Y que deberían estar en el panorama de las publicaciones, ¿no? Lo cual implica, por otra parte, pues ir a los archivos, documentar, ¿no? Y descubrir esas voces que no estamos escuchando todavía, ¿no? Sí, las voces de la poesía, ¿no? Y creo que no Sí, perdamos de vista la importancia de este salón de poesía que está ahí presente. Es algo que no tenemos ese tiempo a veces durante la fil de sentarnos y escuchar, y que creo que valdría la pena un poco platicar sobre ello, ¿no, Andrea? Sí, algo interesante es que por lo general el Salón de la Poesía en la FIL siempre es como exclusivo, ¿no? No sé si ustedes me dirán si piensan lo contrario. Pues siempre es como exclusivo, hay como una es exclusividad. exclusivo. Sí, sí. Y Sí, curiosamente, ahora al ser virtual, digamos, para bien, pierde esa exclusividad y gana una diversidad, ¿no? Porque yo creo firmemente que la poesía tiene que inundarnos por todas partes, ¿no? Justo María Negroni, que creo que Alejandro tuvo oportunidad de ver, comentábamos sí, hace rato la presentación, ahora nos contarás, pero es una poeta que siempre dice que un poeta no es un escritor, ¿no? Es como alguien que navega en unas intimidades, ¿no? Que al final generan y articulan otro lenguaje del mundo y del universo. Y creo que esa es una gran ventaja de lo que está sucediendo ahora en el Salón de la Poesía, ¿no? La poesía, digamos, por supuesto, también desde una mirada de prácticas literarias, yo tuve oportunidad de ver la presentación de El Reino de lo No Lineal de Elisa Díaz Castelo, que fue ganadora del Premio de Poesía Aguascalientes este año, 2020, y que es una poeta joven maravillosa, con una destreza lingüística fundamental, que juguetea también con los asuntos científicos, ¿no? O sea, hay como una vuelta por ahí, pero no, digamos que ahora sí que si mi abuelita viera sus poemas se quedaría así como, ¿qué es esto, no? Esto no es poesía. sí. Y es maravilloso, sin embargo, ¿no? Como han logrado trazar como un camino y unas posibilidades a través de la experimentación con el lenguaje que son, diría yo, como iridiscentes, absolutamente, ¿no? Ese libro fue publicado por el Fondo de Cultura Económica, El Reino de lo no lineal, ¿no? Pensando como en estas voces también de mujeres, y estuvo presentado por Aura Díaz Junco, también, ¿no? Una muy joven poeta. También eso me parece relevante porque entonces también empezamos a ver cómo hay también como un abanico generacional, ¿no? Hay una apertura a escuchar voces de muy distintos puntos, como siempre en la FIL Guadalajara, pero también de muy distintas edades. Y en México, ¿no? Ahora que decías, Alejandro, que pues hay muchas mujeres del 19 no publicadas,
justo hace rato Ana Westmes en la conferencia pues trazaba que la primera conferencia internacional, ¿no? Tú lo escuchaste, Daniela, Derechos de la Mujer, fue en México en 1975, ¿no? Y pensaba, bueno, sí, no es nada irrelevante, o sea, la fortaleza, la presencia, la claridad, el impacto que ha tenido México en los ámbitos literarios, pero también de pensamiento político desde hace mucho, son fundamentales. Así que, pues eso es como bien interesante. Digo, ahora pues, acaba de ser en enero del 2020 la conferencia de Santiago, ¿no? La plática, o no me acuerdo, que se tomaron acuerdos muy relevantes en discusión de la mujer, ¿no? Y yo creo que todas estas aristas, digamos, son como la nueva realidad que también las mujeres en la práctica literaria están pues retejiendo y creando un nuevo universo textual. Eso a mí me parece fascinante, ¿no? Tú tuviste, Alejandro, la oportunidad de escuchar lo de Louise Gluck, ¿no? Sí, sí, sí. Como dices, también me pareció un espacio el de esta discusión de los poetas como una discusión muy particular de ellos, ¿no? Y que tienen sus propios referentes, digamos, ¿no? Pero puesto en línea, en efecto, se abren otros horizontes, ¿no? Y se ve la necesidad de explicar más ampliamente lo que está sucediendo dentro de ese circuito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la exposición sobre Luis Gluck, que es el que hace María Negroni, ella pues es como experta en esa poesía, ¿no? Ella ha publicado ensayos donde estudia a esa poeta, ¿no? Y por lo tanto la conoce muy bien, ¿no? Y una de las cosas que le preguntaban era, pues, ¿cuáles son las claves para entender a esa autora? Porque es poco conocida todavía en México, está poco traducida, ¿no? Y ella decía, bueno, que había que entender la tradición muy norteamericana o muy del norte de América, que tiene que ver con el jardín, ¿no? Es decir, que ha habido una pléyade de poetas desde el siglo XIX en Estados Unidos que han usado el jardín como símbolo, tanto como del lugar de donde venimos, ¿no? Como el paraíso del que venimos, hasta donde vamos a llegar, ¿no? Y que hoy en día tenemos ese jardín degradado, ¿no? Violentado, ¿no? Así pervertido, ¿no? Y entonces lo que ella decía de Luis Gluck, sobre todo haciendo alusión a uno de sus libros, que es el Iris Salvaje, ¿no? Es que es una mirada donde ella se mete directamente a ese jardín porque está siguiendo esa tradición poética norteamericana, ¿no? Entonces, para poder entender esa poesía, uno tiene que comprender también cuál es el horizonte literario en el que se está moviendo, ¿no? Porque un escritor escribe a partir del horizonte desde el cual va a ser leído, ¿no? Y la metáfora del jardín, bueno, es una metáfora que, bueno, podría tener rastro en Europa también, ¿no? Con el Jardín de las Delicias, del Bosco, etcétera, ¿no? Pero que en la literatura norteamericana, que en eso es muy distinto a la latinoamericana, también lo subrayaba, esta tradición es muy fuerte para emblematizar, y de ahí es que ella busca sus metáforas, sus nombres, ¿no? Los nombres de las plantas, los nombres de las flores, ¿no? En los cuales se está traduciendo pues todo lo que hay en el mundo que no estamos viendo, ¿no? Entonces es muy particular, ¿no? Pero tiene un enlace con las otras dos autoras de las que hablamos en cuanto a que también es una autora militante, ¿no? Y que está viendo los problemas del mundo actual, no desde su horizonte económico, político, cultural, sino desde el terreno filosófico autoexplorativo, ¿no? Que es lo que uno podría observar en su poesía, ¿no? Por lo tanto, es una autora interesante, ¿no? Que ha navegado así como, no con la misma visibilidad que tienen otras poetas como Anne Carson, de quien se esperaba que ganara el Nobel, ¿no? Sino más a sottovoce, ¿no? Y creo que eso, el hecho de que le hayan otorgado el premio Nobel a ella, también es como los otros casos, ¿no? Es abrir este horizonte a estas otras voces que están generando las mujeres, que no han tenido visibilidad, ¿no? Y que pues le han tomado toda su vida, porque si algo ha hecho Luis Gluck es que ha empeñado su vida en ello, ¿no? Y en condiciones bastante difíciles, ¿no? Entonces es una voz cultivada de eso, ¿no?
pero con referencias literarias que son muy particulares de su propio horizonte en el que desde luego se mueve, ¿no? Sí, bueno, pues Me queda sacó muy esto por claro, sí, Sí, queda muy ya claro volviste. que la FIL, ¿no? No sé qué sensación tenga ahorita Daniela y cómo vamos percibiendo a lo largo de esta FIL, pero además de estas charlas con todos ustedes, ir escuchando desde diferentes lugares los fondos, las formas, los contextos, las estructuras, las redes, las interrelaciones, que hacen que realmente la FIL, a partir de esta convocatoria, con el pretexto del libro, ¿no? Surgen infinidad de diálogos a través de FIL Pensamiento, que así le pusieron, pero efectivamente estimula, ¿no? El discurso desde lo gubernamental, lo literario, lo poético, el deseo, las condiciones de género, la situación de la industria editorial, las situaciones financieras, económicas, en fin, hay un boom de muchas cosas que Sí, requieren de una digestión necesaria. Yo sí siempre regreso de Guadalajara con una enorme necesidad de tiempo para pausar, digerir y llegar en enero para pensar qué vamos a hacer. En esta ocasión creo que además, pues aprovechando la pandemia, nos vamos a quedar con el pendiente de escuchar y de darnos la oportunidad de entrar a estos salones de poesía que de pronto no tenemos la oportunidad de entrar y hacerlo en un momento más, quizá con una cierta pausa cuando hayamos logrado cerrar nuestro espacio de tiempo guam, ¿no? Entonces, bueno, pues sí me gustaría que Daniela nos contara esta percepción, porque la vivencia, la vivencia de las diferentes ferias nos van dejando otras cosas. Me gustaría nada más leer, eh, Edith Reyes nos está acompañando, Chris Moam dice, realmente es un buen punto las micro y las microviolencias contra la mujer son un tema sonado y tocado, se intenta legitimizarlo y legalizar las consecuencias de ejercerlas, pero pareciese que todo tiende a quedarse en papel. Espero que todo este esfuerzo y trabajo de muchos frutos tangibles. Saludos. Y Víctor nos pregunta sobre qué vamos a hablar sobre la OSD. Ahorita pensamos qué vamos a decir al respecto. Daniela. Sí, creo que justo ahorita, digamos, como un poco escuchar ahorita a Andrea y a Alejandro. Y bueno, yo tuve la oportunidad también de estar un poquito en el salón de poesía los primeros días, ¿no? Para mí era un salón totalmente desconocido, porque efectivamente como que en FIL parece como un salón ajeno, ¿no? Entonces, de pronto poder estar en estos espacios, digamos, creo que ya lo hablo incluso como una experiencia un tanto personal, ¿no? Cuando vamos a las ferias y estamos viendo el programa de actividades desde antes, ¿no? Y siempre como que nos vamos a lo que, digamos, nos interesa, ¿no? Por decirlo de algún modo, y siempre estamos como asistiendo a las actividades de profesionales, sobre todo, y que sí, tenemos otras actividades que van surgiendo alrededor, pero que no siempre es posible visitarlas. Y creo que esta feria digital pone la oportunidad, ¿no? Nos pone enfrente la oportunidad de poder visitar otros espacios que para mí, o sea, de pronto no eran como visibles, ¿no? Porque yo no los veía, no porque no quiere decir que lo sean, sino porque yo no me daba el tiempo de fijarme en estos espacios, de poderlos conocer, ¿no? Creo que me he llevado gratas sorpresas, ¿no? Estar escuchando el salón de poesía con lecturas de los mismos poetas. Estuve en unas de un poeta árabe exiliado en España. De pronto él hablaba sobre el amor y la muerte por las vivencias que tuvo en su país. Entonces, y escuchar este juego de lenguaje que hacía el poeta árabe con el moderador en español, era un juego también bastante rico donde se reconocen los lenguajes y las distintas formas
leer, las distintas formas, esta oralidad que a veces se pierde un poco y que el oral pues lo tenemos desde siempre, ¿no? Creo que en el mismo discurso de Lydia George, pues realmente lo que tenía este personaje, que finalmente pues se vuelve un personaje porque lo recrea, pues justo lo que hace este personaje pues es a través de la oralidad, ¿no? Entonces yo creo que ver estos espacios también desde esas digamos, como recursos humanos, ¿no? Que tenemos, es también ese reconocimiento y también estos espacios digamos, de cuentistas, de cómics, de historietas, de humoristas, ¿no? O sea, cómo ver todos y cada uno cómo están discutiendo su género literario y lo que todos están en común, pues es comunicar, ¿no? Al final del libro, como ayer mismo lo decía Jerónimo, el libro es un medio de comunicación y es un bien cultural y que está comunicando algo, ¿no? Entonces creo que darle esa importancia a los libros, darle esa importancia a las palabras, a la escritura, a esta cultura que se recrea en un espacio de feria del libro, creo que es muy interesante cómo genera discursos, ¿no? Cómo también en estos mismos espacios se generan discursos también de actualidad, o sea, no es solamente discutir el género por el género mismo y casi, o sea, uno pensaría, ¿no? Que van y nos van a dar una receta de cómo escribir una novela o cómo escribir un cuento o cómo... Y no, realmente creo que uno de los consejos que le escuché a Camila Sosa, ¿no? Era que le preguntaron... ¿qué recomiendas para escribir o qué es lo que recomendarías? Y ella decía, no, pues yo recomiendo, dice, yo cuando escribía nunca pensé en publicar, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es que siempre escriban, que siempre hagan ese ejercicio de escritura y algo saldrá, ¿no? O sea, dice, para mí fue una especie como de suerte, ¿no? Que alguien me dijera, te publico. Entonces ella dice, bueno, hagan este ejercicio de escritura, el ejercicio de escritura, digamos como que regresar a estos orígenes del ser humano, de la oralidad, de la escritura, de la lectura. Yo creo que también eso da muchas herramientas para crear, ¿no? Entonces creo que estos espacios justo lo que nos recuerdan también es eso, ¿no? Esta creación, este poder contacto humano, cómo nos expresamos y cómo lo queremos expresar, ¿no? Claro, sí, fíjate, yo estaba pensando ahora que te escuchaba, incluso antes de que dijeras el significado del libro, yo estaba pensando en que ahora sí que como diría Ulises Carrión, y yo estoy muy de acuerdo, más bien el libro ya se revela no como un objeto, sino como un vínculo, ¿no? Yo así me gusta pensarlo, me parece muy preciso, ¿no? Y ahora que hemos tenido esta conversación, ¿no? Donde justo como sucede en una feria de libro, ¿no? Donde uno va como una especie de aeroplano recorriendo un territorio, un mapa con muy diversas zonas geográficas, ¿no? Altos relieves, bajos relieves, montañas, cosas más académicas, algunas científicas, otras más literarias, ¿no? La poesía, el ya desgénero, diría yo, ¿no? Porque, ¿no? O sea, ahora ya digamos que la multiplicidad de lenguajes y la interdisciplina, y que de hecho es uno de los discursos fundamentales cuando se piensan los derechos de las mujeres, que es la interseccionalidad, ¿no? Sí, bueno, en lo que ella regresa, yo creo que es importante hablar, ¿no? De que en la feria y desde el primer día empezamos a hablar de la construcción de comunidades, de grupos, de redes, de espacios donde me siento parte de, es decir, los espacios de pertenencia son tan relevantes ya en la actualidad para identificar y promover cierto tipo de situaciones, ¿no, Alejandro? Es decir, los cuentistas, los de cómic, los caricaturistas, los de narración, los ilustradores, los poetas, pero que de alguna u otra forma esto ayuda ahorita el terreno de la virtualidad a que empezamos a reconocer estos otros lugares. Adelante, Andrea. Estaba yo no, platicando. gracias. No sé en qué momento me fui, porque yo seguía hablando y de pronto dije, ay, los veo como congelados. En la interseccionalidad, decías. La interseccionalidad, ahí te quedas. En la interseccionalidad, sí, como este asunto que se mencionó también hoy en la mesa,
pero que me parece muy importante traer y que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De todas estas regiones que yo decía que se van visitando, ¿no? Donde no es la mujer, no es la sociedad, sino son distintas mujeres atravesadas por distintos contextos, distintos hombres, ¿no? Distintas colectivas, comunidades y sociedades construyéndose de maneras muy distintas y cómo es fundamental, y justo de las poetas que hemos hablado y de las escritoras y de las conferencias, creo que son una buena muestra de ese ramillete, ¿no? O sea, de distintos, es muy distinto una poeta sueca en todos sentidos, ¿no? Que una poeta como Nidia Savi en lengua indígena, no, originaria, perdón, escribiendo, que una argentina travesti, que no es lo mismo que una argentina como sería Mariana Enríquez, ¿no? Por cierto, maravillosa, ¿no? Que hace rato que mencionabas, Alejandro, cómo se mencionó Lidia Jorge a Rulfo. Pensaba, bueno, la manera en que, por ejemplo, Cristina Rivera Garza se ha reapropiado a Rulfo, ¿no? Lo ha reescrito, transcrito, citado, ¿no? O sea, creo que estas múltiples posibilidades de la interseccionalidad en términos sociales, económicos, culturales, pero también, digamos, apelando o tocando a lo transdisciplinario, ¿no? Y creo que esa es como una evidencia de esta realidad, ¿no? O sea, ¿quiénes son las mujeres, en este caso, que están creando y escribiendo literatura, desde dónde y cómo, ¿no? Cómo las estamos pensando, cómo las estamos recibiendo, cómo las estamos reconociendo, y cómo eso nos transforma en las distintas regiones, insisto, como sociedad, ¿no? Que creo que tú lo decías hace rato, Sofía, y creo que es muy relevante, ¿no? O sea, las universidades pues son un semillero de eso, ¿no? Y por eso es muy relevante traer y llevar y acercar, digamos, todo esto que está sucediendo a los nodos universitarios. Es fundamental que todos estemos escuchando y empapándonos de esto y conversándolo como si fuera, yo decía al principio, pues como si estuviéramos en el pasillo, ¿no? Para no nada más que suceda por allá, Sí, claro. por allá, no irlo vinculando. Y entonces ya uno dice, uy, no, hay que ver la presentación de Camila Sosa, ¿no? Que no me dio tiempo, ¿no? Uy, hay que ver Sí. lo de, ¿no? En fin. Pues sí, sí. Sí, bueno, en ese sentido yo creo que la feria ha cumplido su objetivo, ¿no? Porque a pesar de las condiciones tan difíciles que tuvo, nos está ofreciendo este ramillete, como dice Andrea, ¿no? Que en las probadas que hemos podido tener ha sido bastante sustancioso, ¿no? Y insisto, el impulso de esos contenidos que están en los libros, ¿no? Creando vínculos, pues se da a lo largo del tiempo, no es inmediato, ¿no? Hace rato una persona, leíste, ¿no? Que escribió que espero que esto se traduzca en cosas reales porque no se ve, se queda en palabras. No, yo creo que no, yo creo que no se traduce de inmediato, pero hay que pensar, por ejemplo, que estas escritoras hoy premiadas, pues estaban escribiendo o estaban publicando cuando Donald Trump estaba llegando al poder, por ejemplo, ¿no? Y ahorita ya vemos los frutos de eso, ¿no? O sea, las cosas van cambiando con el tiempo, ¿no? Yo a mis estudiantes les digo, eh, piensen, sobre todo a las mujeres, ¿no? Piensen que hace 60 años en México las mujeres no votaban y nadie se preguntaba si eso estaba mal o bien, simplemente era que así siempre había sido y no se pregunta uno por qué, ¿no? Y ahorita ese panorama ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces los discursos, la poesía, la literatura ganan terrenos empezando porque hacen visible y dan de alta en el mapa las cosas que antes no se pensaban, ¿no? Y es ahí donde está su verdadera fuerza y creo que la Feria del Libro y la producción de libros tiene exactamente esa misión, ¿no? Y por eso se toma el empeño brutal y enorme de trabajar los textos, de corregirlos, de pulirlos, de imprimirlos, llevarlos a una librería, etcétera, porque no es un efecto inmediato, ¿no? No es la televisión, no es el internet, así que es inmediato, sino es un proceso a largo plazo, pero que apela a la inteligencia también a largo plazo de las personas, ¿no? Y No por en eso vano, también hay que leerlo, ¿no? sí, no en vano lo que está sucediendo ahorita en las universidades, ¿no? Yo creo que es importante analizar
que las universidades desde hace quizás 5 o 6 años con mucho mayor claridad se escucha el trabajo de género, tanto en aula, cómo nos estamos Sí, moviendo, cómo se está reconfigurando, porque sí, las universidades somos reflejo de una sociedad, pero al mismo tiempo es ahí donde se discute, y más en una universidad como la nuestra, con este sistema de aula, donde tenemos la oportunidad de dialogar y discutir con los alumnos. Yo no sé a ti, Alejandro, pero el tema ahorita, aunque sea virtual, está funcionando por este posicionamiento de análisis crítico. Ayer hablábamos del pensamiento crítico, ¿no? De cómo estamos buscando que nuestros estudiantes tengan un pensamiento crítico, no nada más la información, sino tratar de estarlos cuestionando, y eso hace que exista una volatilidad extraña dentro de nuestra propia universidad. Es así como me encanta, y hay veces que me molesta que no haya tanta contención, pero eso nos ayuda justo también a movernos, ¿no? Como profesores frente a este trabajo de género, que bueno, como mujer en la universidad, yo he padecido muchísimo el hecho de ser mujer, ¿no? Y cómo de pronto escuchaba en las acciones o las problemáticas que decían las chicas que estaban el ser mujer en un mundo de libros, pero habría que hablar cómo ser mujer en un mundo y de cualquier cosa es como lo mismo, ¿no? No se trata de lastimar, sino de accionar, ¿no? Es decir, respetar tu cuerpo, respetar tu condición de mujer y no tratar de permearte en otras situaciones, que mucho ha pasado, ¿no? Se convierten en otras cosas para poder sobrevivir. Y a mí me parece, en mi condición de mujer, es respetar mi condición de mujer y no perder la fuerza creativa y constructiva que podemos tener hacia adelante, y yo lo veo en muchas mujeres también, ¿no? Alejandro, digamos, dentro del aula sí, es claro, como muy fuerte eso, claro. ¿no? Sí, bueno, para empezar, ahora que empezamos el lunes un trimestre, Sí. ya después de Ajá. esta semana y con estos discursos, ya decidí cambiar la forma en que voy a empezar, ¿no? A Wow. partir de esas escritoras, porque me parece que a los Maravilla. jóvenes que están ahorita a lo mejor aburridos o a lo mejor problematizados, conflictuados, necesitan una bujía de ese tipo para levantar el espíritu en un trimestre que además va a empezar y va a suspenderse en 15 días, ¿no? Entonces necesitamos Claro. empezar como la ponencia de Camila ayer, con algo que dispare esa emoción y Un ese poquito. pensamiento tan fuerte. Sí, Sabes, yo quería añadir nada más que respecto a esa pregunta, que esa mención, es decir, yo creo que los avances y las transformaciones son mucho más lentos de lo que quisiéramos, sí, pero hay que seguirlos construyendo porque el largo plazo se empieza a construir, como decía hoy Ana, hoy mismo, ¿no? Y pienso, ¿no? O sea, en la UAM Xochimilco, bueno, pues la UAM Xochimilco en particular es pionera en estudios de la mujer, ¿no? Y ya existe la unidad de prevención contra la violencia de género, que antes no existía, y ahora hay la red de prevención de los derechos universitarios, ¿no? O sea, como que poco a poco han ido surgiendo y creándose mecanismos, instancias, donde empieza a haber espacios para discutir, para abrir, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, pero sí hay muchas cosas que se han hecho, ¿no? Y esto estoy hablando en este momento de las cuestiones como, porque creo que ese comentario tenía que ver con esto que cuestionaba Leticia, de que de pronto las reglas se quedan allá, las normas, ¿no? Pero a la hora que vas a levantar una denuncia, pues las cosas se complican, digamos, ¿no? Y sí, ciertamente ese es un panorama, pero poco a poco se va transformando ese escenario, y ese escenario se transforma también con la práctica literaria, ¿no? Yo tuve el gusto ahora durante la pandemia de organizar un círculo de lectura en la UAM, Xochimilco, y bueno, yo elegí como textos de muy diversa índole, muy disímbolos, de hecho, ensayos, novela, cuento, ¿no?
y era maravilloso ver cómo las reflexiones que se generaban. Nuevamente se nos volvió a congelar. Sí. Bueno, creo que vamos a ir cerrando esta sesión y en lo que regresa Andrea, comento, hay varios temas que se dieron durante la feria. Yo creo que esto es algo que no va a terminar tan sencillo, ¿no? Todos los asuntos de la OSD y las políticas públicas para reconstruir mejores sociedades, que también está permeado con mesas que tienen que ver con políticas públicas culturales, con la construcción de lo que significa una industria cultural, el lugar de lo que es, del público lector, los públicos, lo público, todo esto que también rodea al tema del libro y que involucra también pues este espacio de lo educativo, de las universidades, de la institución, pues son temas que van a quedar pendientes, y en este caso, pues yo invitaría a que el día domingo a las 5 de la tarde, a quien nos esté escuchando, pues nos acompañen en esta reflexión de cierre, donde veremos qué temas, ejes pondremos para la discusión. Y bueno, pues Andrea, te quedaste a la mitad nuevamente de camino. Perdón, pero Ay, bueno, perdón, hice un anuncio mientras regresabas. no sé qué estaba pasando con mi internet que me saca y me mete solito, o sea, ni siquiera hago Un nada, me saca y rato me todo. mete. ¿Eu? Sí, Bueno, no, en fin, eso estaba nos hablando, pasa a todos. sí, ¿verdad? Estaba hablando nada más digamos, como también la literatura, como una posibilidad de reflexionar. Creo que ahora en la pandemia ha sido más evidente como todo a lo que nos acercamos, lo que leemos, lo que interpretamos, lo que pensamos, obviamente está relacionado con la realidad política que estamos viviendo, ¿no? Porque digamos que la tenemos así sobre nosotros, ¿no? No hay manera, digamos, de evitarla, pero en realidad siempre es así, ¿no? Entonces creo que, digamos que tomando lo mejor, me da mucha pena no estar en la fila, ya ahorita nos iríamos ahí a algún lugar, a cenar, a brindar, pero creo que hay grandes ventajas que son estas, ¿no? O sea, pensar, impactar nuestras realidades. Esto que dijo Alejandra ahorita, pues ya voy a cambiar mi manera de empezar el curso, está padrísimo, ¿no? O sea, las chavas y los chavos están ávidos de nuevas lecturas, de nuevas formas de pensar la realidad, de presentarla incluso, porque es a lo que nos estamos acostumbrando ahora, ¿no? Entonces, eso me Sí, efectivamente, digo, te iba yo a decir, Alejandro, que efectivamente yo guardé ya algunos YouTubes, ya hice Sí, algunas yo también. anotaciones para el taller que doy ahorita, segundo trimestre, alumnos que vienen, que solamente son digitales, entraron a la universidad, me toca segundo trimestre, y eso genera una situación. Pero bueno, Alejandro, no sé si quieras ir cerrando para que, ahora sí ya vamos cerrando. Sí, no, digo que quedan en efecto muchas tareas, ¿no? Nosotros vamos a hacer el próximo año, por ejemplo, un libro de literatura y diseño, donde vamos a hablar exactamente de esto, ¿no? De cómo los contenidos de la literatura, una vez que son leídos, pueden transportarse a otros escenarios como el diseño, donde también se dialoga con el público, pero de otra forma, ¿no? Y eso para nosotros va a ser motivo de hacer una antología, ¿no? Entonces, sí, estas líneas de pensamiento van fructificando con el tiempo y creo que esa es la labor de todos los que estamos en el mundo editorial, que también tenemos la urgencia de que cambiaran todas las cosas, pero sabemos que es a largo plazo, ¿no? Y eso, sin embargo, lo que es a largo plazo tiene más permanencia también, ¿no? Entonces, eso vale la pena cultivarlo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Daniela, no sé si algún cierre quieras dar. Sí, creo que lo que ha sucedido en esta pila ha sido muy, muy interesante y de una riqueza que vale la pena invitar a todos que pues echen un clavado en el YouTube, ¿no? Con todas estas conversaciones y que bueno, que el pretexto es el libro, ¿no? El libro como este medio para comunicar ideas, para que se pongan las ideas, para que haya diversidad de ideas también, ¿no? Porque también creo que lo que han apostado muchos de los conferencistas que han estado,
pues es justo que es esta apertura de ideas, esta apertura de diversidad, de reconocimiento de comunidades, de reconocimiento de redes, ¿no? En la conferencia precisamente de Enlazadas y Enlazados, una de las ponentes decía que bueno, también que sí, ahorita urgen políticas y todos queremos la inmediatez. Yo creo que también todos estamos metidos en esta lógica de lo inmediato, de lo que tiene que suceder ya, ¿no? Las redes sociales también nos ponen en ese contexto y en esa disyuntiva, pero también, decía ella, pero también es reconocer todos los avances que ya se han tenido desde antes, ¿no? Todos los avances, en este caso, bueno, hablando de género, pues todos los avances que ya tuvieron nuestras abuelas, todo el trabajo que hicieron. Y yo creo que justo empezar a reconocer lo que ya se hizo y ponerlo, digamos, como un poco a disposición y que quede para la discusión, pues también eso alimenta y eso permite también fomentar las discusiones actuales, ¿no? Las discusiones hacia adelante. Y también, bueno, por supuesto, lo que está sucediendo ahora en esta FIL, creo que pone muchísimos temas, la verdad, creo que se nos quedan muchos que quisiéramos hablar y que nos interesaron y nos cautivaron y nos movieron los sentimientos, las emociones, pero que bueno, pues creo que justo una de las tareas que tenemos hacia adelante, pues es ver cómo modificamos nuestras formas de pensar, nuestras formas de crear, ¿no? Y bueno, por supuesto con ustedes las formas de enseñar, ¿no? Las formas de transmitir. Entonces, bueno, pues ahí va quedando. Seguro mucho de lo que has escuchado ahorita se va a ver reflejado en los guiones, porque al final de cuentas tú intervienes en esos guiones para Interlínea y creo que es muy importante esta escucha de tu parte, tu presencia durante estas pláticas, a mí me parece muy importante. Vamos hilando, vamos apoyando, vamos construyendo y vamos haciendo agenda. Y bueno, pues antes de dar la palabra a Andrea como ya cierre, pues yo los invitaría a todo el mundo, no solamente al YouTube de la FIL, sino que, bueno, pues esperemos en breve tener en el YouTube de Interlínea estas pláticas, pero por lo pronto pueden encontrar ya estas 4 o 5 charlas en el Face de Interlínea y bueno, pues si tienen un rato, me parece muy interesante que pues escuchen todas estas reflexiones que me parece que nutren mucho desde mi perspectiva a lo que Interlínea está tratando también de contribuir, ¿no? Andrea. Pues solo para cerrar diría a María Negroni, que justo estuvo en la presentación de Luis Gluck, ella suele citar a George Steiner, que decía que la belleza es la ruptura de las reglas y que el acto poético es lo que llama aquello que se resiste a ser nombrado. Y, y me parece que todas estas regiones, como yo decía, de este enorme mapa, aunque no sean estrictamente poesía, caben dentro de esta posibilidad, ¿no? Que lo que estamos construyendo, que lo que estamos viendo que están haciendo las mujeres y los hombres que están escribiendo y haciendo libros como vínculos de todas partes del mundo, es justamente eso, ¿no? Romper la regla, generar belleza y nombrar lo que se resiste a ser nombrado y por lo tanto reinventarlo. Y me parece precioso eso como aprendizaje, ¿no? De la vida pandémico libresco. Bueno, pues con esas palabras nos vamos. Muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana en esta conversación con Miguel de la Cruz y Miguel Ángel González. Estaremos hablando sobre todo de esta presencia y escucha que ellos han tenido en las presentaciones de diversos libros, su vinculación con el lector y esta promoción de la lectura que me parece fundamental. Y por supuesto, el domingo a las 5 de la tarde en este palomazo que pensamos tener el día domingo. Gracias, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a todos, qué gusto platicar. Chao. Sí, hasta luego.